Nunca olvidaré esa mañana. El sol apenas comenzaba a colarse por las rendijas de las persianas cuando el silencio del jardín se volvió distinto, pesado, denso, como si ocultara algo. Me llamo María Teresa Rojas, tengo 62 años y vivo en una vieja casa a las afueras de Guadalajara, donde el viento huele a bugambilias y recuerdos. Cada día preparo mi café, abro las ventanas y escucho las campanas de la iglesia de Santo Domingo, marcando el inicio de otra jornada tranquila. Pensaba que sería un día como cualquier otro, hasta que Julián, el nuevo jardinero, golpeó la puerta con las manos temblorosas y los ojos desbordados de miedo. «Doña María, encontré algo», dijo apenas en un hilo de voz, algo enterrado junto a la higuera del fondo. No imaginaba entonces que ese algo cambiaría todo lo que yo creía saber sobre mi vida, sobre mi casa y sobre el hombre con quien dormí casi 40 años. «Quédate conmigo hasta el final», porque lo que salió de esa tierra no era solo un secreto, era el principio del fin. Aquel hallazgo en el jardín me dejó temblando durante horas. Esa misma noche no pude dormir, y mientras miraba el techo, los recuerdos comenzaron a regresar como una lluvia fina. Cada gota era un año, un momento, una promesa. Así empezó mi vida con Eduardo, hace tanto que a veces siento que lo soñé. Tenía 19 años cuando me casé con él. Yo venía de una familia modesta, llena de mujeres fuertes y de hombres que trabajaban hasta el cansancio. Eduardo era distinto, elegante, medido, hablaba con una calma que imponía respeto. Mi madre decía que su voz podía convencer a un santo de abandonar el cielo. Yo me enamoré de esa voz y del modo en que me hacía sentir segura, como si a su lado nada malo pudiera alcanzarme. Recuerdo nuestra boda en la parroquia de San Miguel, las bugambilias cayendo sobre el velo, el olor a pan recién hecho que salía de la casa de la vecina. Todos decían que hacíamos una pareja ejemplar, matrimonio de ejemplo, repetían, y yo lo creí. Me gustaba esa frase, sonaba a destino cumplido, a vida ordenada. Durante los primeros años, Eduardo fue un esposo devoto. Se levantaba temprano, me daba un beso en la frente y salía al trabajo. Volvía con flores o con alguna pequeña sorpresa, un libro, una bufanda, una botella de vino. Me decía que yo era su razón para construir, y yo, ingenua o confiada, pensaba que lo decía en serio. Las noches de sábado eran nuestras favoritas. Poníamos un disco de boleros antiguos, y en medio de la sala, con las luces bajas, él me tomaba de la mano y me hacía girar despacio. Yo me apoyaba en su hombro, sintiendo el latido de su corazón al ritmo de la música. 38 años juntos, y todavía creía que nada podía romper ese compás. A veces me sorprende cómo la memoria se empeña en pintar de dorado los días que quizá no lo merecían tanto. Pero en ese momento yo no lo sabía. Vivía en la ilusión de la estabilidad, en la calma del deber cumplido. Decían las vecinas que yo era una mujer afortunada. Tu marido no bebe, no grita, no falta a misa. Yo sonreía, agradecida. Y sin embargo, ahora que pienso en todo aquello, había silencios que hablaban más fuerte que las palabras. Cuando una vive tanto tiempo en la sombra de otro, termina creyendo que el silencio es una forma de amor. Esa fue mi mayor equivocación. Eduardo y yo construimos nuestra vida poco a poco, ladrillo a ladrillo, igual que las casas que él diseñaba. La nuestra tenía 3 habitaciones, un jardín amplio y una cocina donde yo pasaba las tardes horneando pan de elote. Todo era sencillo, pero mío. A veces pienso que en esa sencillez estaba mi felicidad, o al menos eso quería creer. Cuando llegaron los hijos, la casa se llenó de risas. Daniel nació primero, con sus ojos enormes igualitos a los de su padre. Ana Lucía vino 2 años después y trajo consigo la luz que siempre falta en los hogares donde el hombre manda demasiado. Eduardo se mostraba orgulloso. Jugaba con ellos los domingos, los llevaba al parque, y yo lo miraba convencida de que tenía frente a mí al mejor esposo y al mejor padre. Pero incluso en los días felices había algo extraño. A Eduardo no le gustaba que yo opinara sobre su trabajo ni que preguntara demasiado. Cuando llegaba tarde y yo lo esperaba con café, él sonreía y me decía: «No te preocupes, mi vida. Los hombres tenemos que resolver ciertas cosas solos». Y yo, criada en una generación donde las mujeres aprendimos a no molestar, asentía en silencio. Los años pasaron, los niños crecieron, y mi cuerpo, igual que la casa, empezó a mostrar el peso del tiempo.
Eduardo, en cambio, parecía cada vez más joven, más vital, como si su vida tuviera una fuente de energía que yo desconocía. A veces lo observaba en la mesa, concentrado en su teléfono, sonriendo sin razón, y una punzada leve me atravesaba el pecho. Debe de ser algún negocio, me decía, pero dentro de mí algo empezaba a inquietarse, un presentimiento diminuto, como la primera grieta en una pared recién pintada. Recuerdo una tarde de abril, el cielo nublado, el olor a tierra mojada. Eduardo puso un disco de Trío Los Panchos, se acercó a mí y dijo: ¿Bailamos, María Teresa? Y mientras girábamos, me susurró al oído: 38 años juntos, y todavía no te cansas de mí. Yo reí, apretando su mano. No sabía que esas palabras, tan dulces entonces, serían más tarde un eco amargo en mi memoria. Con los años aprendí que el amor no siempre se apaga con un grito, a veces muere en silencio, como una vela que se consume sin que nadie sople. Y cuando una mujer vive mucho tiempo entre las mismas paredes, el oído se acostumbra a ese silencio y deja de notar que ya no hay fuego. Ahora, mientras te cuento esto, miro hacia atrás y me pregunto: ¿en qué momento empezó a romperse nuestra perfección? ¿Fue aquel primer secreto pequeño que decidí ignorar, o el instante en que dejé de mirarlo a los ojos para no descubrir lo que ya sospechaba? Quizá nunca lo sabré. Solo sé que, si estás escuchando esta historia y algo en tu pecho se reconoce en mis palabras, no estás sola. Muchas de nosotras aprendimos a callar para mantener la paz, pero el silencio también duele, y cuando se acumula, termina gritando por dentro. Por eso te invito a quedarte conmigo, a seguir escuchando. No porque mi historia sea extraordinaria, sino porque podría ser la tuya, la de tu madre o la de tu mejor amiga. Suscríbete, acompáñame hasta el final, porque a veces entender lo que pasó en mi jardín puede ayudarnos a reconocer lo que está creciendo en el tuyo. La vida tiene una forma extraña de cambiar sin hacer ruido. A veces uno se levanta, prepara el desayuno, riega las plantas, y sin darse cuenta, algo invisible ya comenzó a moverse bajo la superficie. Así fue conmigo y con Eduardo. No hubo gritos, ni portazos, ni discusiones, solo pequeños gestos que, con el tiempo, se convirtieron en grietas imposibles de cerrar. Todo empezó con las llamadas nocturnas. Al principio, pensé que eran asuntos de la empresa. Eduardo siempre había sido responsable, y su negocio de construcción solía demandarle horas extra. Pero pronto noté algo distinto. El tono de su voz cambiaba cuando respondía, bajaba el volumen, se alejaba de la habitación. Y cuando regresaba, traía una sonrisa que no le había visto en años, una sonrisa que no era para mí. Una noche, desperté sobresaltada. El teléfono vibraba en su mesita. Él lo tomó rápido, contestó en voz baja y salió al pasillo. Desde la cama pude escuchar su risa apagada. Me quedé mirando el techo, el corazón latiéndome con fuerza. Cuando volvió, dijo: «Era de la oficina, nada importante». Yo asentí, fingiendo sueño. A esa edad, una aprende que callar a veces evita tormentas, pero en el fondo sabía que algo se había roto, aunque todavía no entendía qué. Las ausencias comenzaron poco después. Viajes repentinos, reuniones fuera del estado, proyectos que requerían su supervisión. Eduardo siempre había viajado, sí, pero nunca con tanta frecuencia. Sus maletas estaban listas casi cada semana, y su ropa olía a lugares que no eran mi casa. Una tarde, mientras doblaba sus camisas, encontré en una de ellas un aroma nuevo. No era su colonia habitual. Era más dulce, más joven. Me quedé con la prenda entre las manos, temblando. Podía preguntar, podía exigir una explicación. Pero el miedo a escuchar la verdad fue más fuerte que la curiosidad. Así que la guardé en silencio, como quien esconde una herida bajo la manga. Las noches se hicieron más largas. Eduardo llegaba tarde, cansado, distante. Se encerraba en su despacho con la excusa de revisar planos o presupuestos. Yo preparaba el café y lo dejaba en la mesa, esperando que al menos una palabra suya devolviera algo del hombre que conocí, pero solo recibía un «gracias, mi vida» mecánico, sin mirarme a los ojos. En esos días, comprendí que el silencio también tiene peso. Un peso que se acumula en el pecho, que no te deja dormir. Recuerdo acostarme, oír el viento golpear las ventanas y sentir que algo dentro de mí se estaba vaciando. La casa seguía igual, las fotos,
las flores, los hijos ya grandes que nos visitaban los domingos. Pero entre Eduardo y yo había un espacio, un hueco invisible que crecía cada día. Me acostumbré a fingir normalidad, a reír en las comidas familiares, a contar historias del pasado como si el presente no doliera. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que el amor no siempre se va de golpe. A veces simplemente se desvanece, como una sombra que se disuelve al atardecer. Hubo un día en que todo se hizo evidente, aunque aún me negaba a verlo. Eduardo regresó de un viaje a Monterrey. Dijo que había sido una reunión rápida, que todo salió bien. Pero al abrir su maleta para lavar la ropa, encontré algo que me heló el alma, una nota pequeña, doblada entre los papeles de su agenda. No tenía nombre, solo una frase escrita con tinta azul. Gracias por el fin de semana. Nunca me sentí tan viva. Me quedé quieta, con el papel entre los dedos. El reloj de la cocina marcaba las 6 y el aire olía a sopa recién hecha. Afuera, los pájaros aún cantaban como si el mundo siguiera igual. Dentro de mí, en cambio, algo se derrumbaba con un ruido que nadie más escuchó. No le pregunté nada, ni siquiera le mostré la nota. La guardé en un cajón, junto a otras pequeñas señales que había ido acumulando sin querer. Una camisa con perfume desconocido, una llamada a medianoche, una sonrisa que no era para mí. Las pruebas del engaño no hacen falta cuando el alma ya lo sabe. Desde entonces, cada día empezó a parecerse al anterior. Eduardo hablaba poco. Yo hablaba menos. Nos cruzábamos en la casa como dos extraños educados que comparten techo por costumbre, no por amor. Cuando nos visitaban los hijos, él se mostraba amable, cariñoso, el padre perfecto. Yo lo observaba desde lejos, tratando de encontrar en su rostro algún resto del hombre que me prometió un para siempre. Pero no lo encontraba. Una noche, mientras cenábamos, me miró de pronto y dijo: «Te veo cansada, María Teresa. ¿Te pasa algo?» Tuve que hacer un esfuerzo para no reír. Si supiera cuánto me cansaba su silencio, su ausencia, su mentira. «Nada», Eduardo, respondí. «Solo fue un día largo». Y seguimos comiendo, cada uno masticando sus pensamientos. Hay momentos en la vida en que una mujer siente que su hogar ya no la protege. Esa casa que antes olía a pan y a flores ahora huele a distancia, a algo que se enfría despacio. Me refugiaba en el jardín, regando las rosas que él plantó. Me decía a mí misma que, mientras siguieran vivas, tal vez algo de nuestro amor también lo estaba. Pero era mentira. Hasta las flores parecían cansadas, doblando sus tallos hacia la tierra. Esa soledad me llevó a pensar mucho. Pensé en mi madre, en sus silencios, en las veces que la vi mirando al vacío después de discutir con mi padre. Comprendí que las mujeres de mi generación aprendimos a soportar más de lo que deberíamos. Por eso hoy, mientras te cuento esto, te hago una pregunta sencilla, desde mi corazón de madre y de mujer. ¿Alguna vez has sentido que el amor se te escapa sin ruido, como arena entre los dedos? ¿Sí o no? A veces no hace falta una gran traición para sentir que algo termina. Basta una mirada ausente, una mentira piadosa, una llamada a destiempo. Yo, en aquel entonces, todavía quería creer. Por eso me aferré a esa ilusión, como quien sostiene una flor marchita esperando que vuelva a florecer. Pero ya era tarde. Esa fue la primera vez que comprendí que el silencio no siempre es paz. A veces, el silencio es simplemente el sonido del amor muriendo. El silencio se había vuelto una presencia constante en la casa. Después de tantas noches frías y de tantas conversaciones a medias, parecía que ni las paredes querían hablar. Yo pasaba las tardes en el jardín, regando las plantas que aún sobrevivían, tratando de llenar los huecos que dejaban las ausencias de Eduardo. Fue por esos días cuando don Evaristo, nuestro viejo jardinero, anunció que dejaría el trabajo. Tenía más de 70 años y su espalda ya no resistía las horas bajo el sol. Le preparé un pastel y le di las gracias por todos los años en los que mantuvo vivo el corazón verde de mi casa. Me dolió verlo partir, aunque en el fondo sentí que algo nuevo comenzaba, sin saber todavía qué. Una semana después llegó Julián, un muchacho de poco más de 20 años. Delgado, moreno, con los ojos claros y un modo respetuoso de hablar. Traía en la mirada esa mezcla de timidez y entusiasmo que solo tienen los que empiezan de cero. Cuando lo vi entrar por primera vez, con su sombrero de palma y su caja de herramientas, me pareció que el jardín respiraba distinto, como si la juventud de ese chico despertara algo dormido entre las flores. Eduardo fue quien lo entrevistó.
Yo observé desde la ventana cómo hablaban cerca del portón. Vi a mi esposo señalar hacia el fondo, al rincón donde crecía la vieja higuera, el árbol más antiguo del jardín. Después supe lo que le dijo. No se acerque a ese lugar, joven. Ese rincón es mío. Nadie debe tocarlo. Julián me lo contó al día siguiente, con cierta confusión en la voz. No entiendo por qué, señora. Allí hay espacio para plantar. Pero el señor fue muy claro. No le di importancia al principio. Eduardo siempre había sido posesivo con sus cosas. Tenía manías, su escritorio, su colección de relojes, incluso su silla preferida en la terraza. Pensé que aquel rincón era simplemente otro de sus caprichos, pero había algo en la manera en que miraba ese pedazo de tierra que me incomodaba. Cuando pasábamos por allí juntos, sus ojos se clavaban en el suelo, duros, vigilantes, como si temiera que algo escapara de debajo. Julián comenzó a trabajar con dedicación. Cada mañana lo veía podar, barrer hojas, cuidar las rosas que ya empezaban a marchitarse. Su presencia trajo un aire nuevo a la casa, una energía sencilla y limpia. Yo le ofrecía agua fresca, a veces un pan, y él me agradecía con una sonrisa tímida. Eduardo, en cambio, lo observaba con desconfianza, como si aquel joven fuera una amenaza silenciosa. «No hables tanto con él», me dijo una vez, medio en broma, medio en serio. Yo me limité a reír, aunque su tono me dejó un sabor amargo. Con los días, comencé a notar que mi esposo pasaba más tiempo en el jardín, pero solo en ese rincón, el de la higuera. No podaba, no regaba, solo se quedaba allí, de pie, mirando la tierra. A veces llevaba una pala, otras solo las manos en los bolsillos. Cuando me acercaba, fingía estar pensando en trabajo o en proyectos nuevos. Pero su mirada tenía un brillo que no reconocía. Esa fue la primera vez que sentí que algo en mi propio hogar no me pertenecía. Con el paso de las semanas, Julián se volvió parte del paisaje de la casa. Yo me acostumbré a su silbido temprano, al sonido del rastrillo sobre la tierra húmeda y a su manera de hablarle a las plantas como si fueran personas. Había algo en él que inspiraba confianza. Quizás era esa inocencia que aún no conoce la malicia del mundo. En cierto modo, su presencia llenaba el silencio que Eduardo dejaba cada vez que se iba de viaje. Una mañana de mayo, mientras yo servía café en la terraza, lo vi agachado junto al seto de bugambilias. Levantó la vista y me saludó con una sonrisa. Fue entonces cuando noté, a unos metros de él, a Eduardo de pie, mirándolo con una expresión dura, casi de advertencia. Julián se enderezó de inmediato, bajó la cabeza y se alejó del rincón de la higuera. Esa noche, mientras cenábamos, me atreví a mencionar el tema. «El muchacho trabaja bien», le dije a Eduardo. «Parece responsable». Él dejó los cubiertos sobre el plato y me miró con una frialdad que me sorprendió. «Sí, pero debe aprender a respetar las reglas. Hay lugares donde no tiene que meterse». «¿Te refieres al rincón del fondo?», pregunté con cuidado. «Exactamente», respondió, y cambió de conversación como si nada. A partir de entonces, Julián evitó esa parte del jardín. Yo también, aunque cada vez que miraba hacia allá, sentía una inquietud difícil de explicar. No era miedo, sino una curiosidad que me ardía por dentro. Algo me decía que ese rincón guardaba más que raíces y hojas secas. Los días siguieron su curso. Eduardo viajaba con frecuencia. Yo me quedaba sola con el rumor del viento entre las ramas y el sonido constante del agua cayendo del grifo del patio. A veces Julián terminaba temprano y se quedaba charlando conmigo unos minutos. Me contaba historias de su madre, de cómo había aprendido a trabajar la tierra, de lo que soñaba para el futuro. Su manera de hablar tenía algo sanador, como si cada palabra suya limpiara un poco el aire pesado de la casa. Una tarde, al recoger las herramientas, lo vi detenerse frente a la higuera. Observó el suelo con atención. Luego me miró y dijo en voz baja: «Doña María, ¿usted sabe por qué el señor no quiere que toque esta parte?» «No lo sé, hijo. Tal vez le trae recuerdos». «Podría ser», respondió. Pero su mirada seguía fija en la tierra, como si escuchara algo que yo no podía oír. Esa noche soñé con el jardín. En el sueño, la higuera se movía con el viento y parecía llamarme. Me desperté sobresaltada, con el corazón acelerado y una sensación extraña, la de que el secreto que dormía bajo esa tierra empezaba, poco a poco, a respirar. Al día siguiente, Julián llegó antes del amanecer. Cuando lo saludé, me dijo algo que aún resuena en mi mente. «A veces la tierra guarda cosas que no quieren ser olvidadas». No supe qué responder.
Solo asentí, sintiendo que sus palabras eran más ciertas de lo que imaginaba. Después de aquellas semanas de calma tensa, el jardín volvió a ser mi refugio. Allí, entre el canto de los pájaros y el murmullo del agua, encontraba una paz que dentro de la casa ya no existía. Eduardo seguía viajando con frecuencia, y Julián trabajaba en silencio, respetuoso, evitando siempre el rincón de la higuera, como el Señor le había ordenado. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. No fue un ruido ni un movimiento, sino un olor. Un olor que, una vez que lo percibes, ya no puedes olvidar. Esa mañana desperté antes del amanecer. El aire tenía un peso diferente, una humedad que se colaba por las ventanas. Me puse un chal y salí al patio. Julián ya estaba allí, agachado junto al seto. Cuando me vio, se enderezó y me dijo en voz baja, casi temerosa: «Doña María, la tierra del fondo está muy suelta y huele raro». Me quedé en silencio, sin entender. Él se limpió las manos en el pantalón y agregó: «No es olor de abono ni de hojas podridas. Es algo más fuerte, como si hubieran removido la tierra hace poco». Intenté restar la importancia. «Seguramente el señor enterró algo», dije con una sonrisa forzada. «A veces guarda herramientas o bolsas de abono ahí». Julián bajó la mirada, pero en sus ojos vi una sombra de miedo. Esa expresión me acompañó todo el día, incluso cuando regresé a la cocina y traté de concentrarme en mis quehaceres. El aroma parecía seguirme, aunque quizá era solo mi imaginación. Por la tarde, cuando Eduardo volvió de su supuesto viaje de trabajo, noté que traía los zapatos cubiertos de barro oscuro, el mismo color que el rincón prohibido del jardín. Se los quité al entrar, como hacía siempre, y los dejé junto a la puerta. Pero más tarde, cuando fui a ordenar la habitación, ya no estaban. Los busqué por costumbre y los encontré escondidos debajo de la cama, aún húmedos, manchando la alfombra. Me quedé mirándolos un largo rato, sin saber si debía reír o llorar. El barro era espeso, casi negro, y tenía el mismo tono que mis ojos el día de nuestra boda, cuando todavía creía que todo lo que hacíamos juntos tenía sentido. Esa noche, mientras Eduardo dormía profundamente a mi lado, me levanté sin hacer ruido. Fui hasta la ventana y miré hacia el jardín. La luna bañaba las hojas de la higuera con una luz plateada, y el viento movía las ramas como si el árbol respirara. Podía jurar que el suelo brillaba, húmedo, recién removido. No entendí por qué, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré las cortinas y regresé a la cama, intentando convencerme de que solo era cansancio. Los días siguientes, el olor se hizo más intenso. No era constante, aparecía y desaparecía, como un suspiro que venía de la tierra. Julián evitaba trabajar en esa zona, y yo, aunque quería preguntar más, me mordía la lengua. Eduardo, por su parte, parecía nervioso. Lo notaba en pequeños gestos. Se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono, revisaba el jardín al anochecer y guardaba sus llaves en lugares distintos cada día. Una tarde, al servirle la cena, me di cuenta de que sus manos temblaban. «¿Te pasa algo, Eduardo?», pregunté. «Nada, María Teresa. El trabajo está pesado. Eso es todo», respondió sin mirarme. Esa fue la primera vez que comprendí que los secretos pesan más que las piedras. El jardín empezó a cambiar. Las flores cerca de la higuera se marchitaron sin razón aparente. El suelo parecía siempre húmedo, incluso en los días de sol. Una capa de barro se extendía lentamente hacia los rosales, como si la tierra quisiera tragarse todo lo que la rodeaba. Yo barría las hojas y trataba de no mirar, pero el olor, ese olor persistente, dulzón y rancio, me seguía hasta dentro de la casa. Una noche, desperté por un ruido. Miré el reloj. Eran las 3. Me levanté despacio y caminé hasta la ventana. A través del cristal vi una silueta moviéndose en el jardín. Era Eduardo, con una linterna en la mano. Estaba junto a la higuera, inclinado sobre el suelo. No cavaba, solo observaba, como si esperara que algo saliera de allí. Me quedé quieta, sin atreverme a respirar. Cuando volvió a entrar, fingí dormir. Pero su olor, mezcla de tierra y sudor, llenó la habitación. Cerré los ojos con fuerza. En ese momento supe que algo muy oscuro se escondía bajo el mismo techo que yo. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que no era nada, de que todo tenía una explicación lógica. Pero la intuición no miente.
Las mujeres lo sabemos. Hay silencios que anuncian tormenta. Y la mía ya se estaba formando, justo bajo mis pies. Empecé a notar que Julián me miraba con preocupación. No decía nada, pero su manera de evitar el tema hablaba por él. Cada vez que pasaba cerca del rincón prohibido, aceleraba el paso, como si temiera perturbar algo sagrado o peligroso. Una mañana, mientras recogía las hojas secas, me susurró: «Señora, la tierra sigue moviéndose, aunque nadie la toque». No supe qué responder. Solo sentí un frío inexplicable recorrerme el cuerpo. Esa noche soñé con el barro. En mi sueño, la higuera crecía hasta tocar el cielo, y de sus raíces caía un líquido oscuro, espeso, que manchaba todo lo que tocaba. Desperté empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Al amanecer, el olor seguía allí, más fuerte que nunca. Me asomé por la ventana y vi el suelo del jardín relucir bajo el sol, húmedo, casi vivo. No dije nada. Solo supe que el jardín, aquel que había sido símbolo de nuestra vida juntos, empezaba a devolvernos todo lo que habíamos enterrado en él, incluso lo que nunca quise saber. Aquel olor en la tierra me persiguió durante días, hasta que un nuevo silencio se apoderó de la casa. Eduardo se mostraba inquieto, distraído, más ausente que nunca. Yo lo observaba mientras tomaba el café, con la mirada perdida en ningún sitio. Tenía el rostro cansado, las manos frías, el gesto de quien guarda un secreto demasiado grande para compartirlo. Una mañana, sin previo aviso, anunció que debía ir a Chapala por 2 días. «Hay una reunión con unos socios», dijo, sin mirarme. «No tardo». Intenté preguntar de qué se trataba, pero me cortó con un beso rápido en la frente. «No me esperes a cenar». Lo vi cruzar el jardín con su maletín, caminar entre las rosas y abrir el portón. El sonido del motor se perdió en la distancia. Me quedé allí, con la mano sobre el pestillo, viendo cómo su figura se desvanecía en el polvo del camino. Durante el resto del día, el silencio fue tan pesado que hasta los relojes parecían detenerse. Julián trabajaba en el patio, evitando el rincón de la higuera. Yo preparé sopa para 2 y la dejé servida, aunque sabía que nadie vendría. Cuando anocheció, encendí la radio y me senté en la sala. Cada sonido, cada sombra, me parecía una presencia. Al día siguiente, Eduardo no llamó. «Debe de estar ocupado», me dije, intentando no pensar demasiado. Pero por la noche, el teléfono sonó y mi corazón dio un salto. No era él, era Daniel, nuestro hijo. Quería saber si su padre había llegado bien a Chapala, porque un cliente de la empresa había llamado preguntando por él. «Seguro se confundieron», le respondí, tratando de sonar tranquila. Pero al colgar, el miedo me atravesó como un cuchillo. El segundo día pasó igual. Ninguna llamada, ningún mensaje. Intenté comunicarme con su oficina, pero nadie sabía nada concreto. «Debe de estar en camino», repetían. Sin embargo, algo dentro de mí ya lo sabía. Eduardo no iba a regresar. Al anochecer, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «¿La señora María Teresa Rojas?», preguntó una voz formal. «Sí, soy yo. Le habla el oficial González, de la Policía Estatal. Encontramos un vehículo abandonado en la carretera hacia Chapala. Está registrado a nombre de su esposo». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Le pasó algo?», pregunté, apenas respirando. «No hay señales de violencia. Las puertas estaban abiertas, las llaves puestas. No encontramos documentación ni equipaje». Me quedé muda. Las palabras del oficial sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Colgué y caminé hasta la terraza. Afuera, el cielo tenía un color entre naranja y gris, como si la tarde también se estuviera apagando. Me senté en el primer escalón, sin fuerza, y lloré en silencio. No era un llanto desesperado, sino un llanto hondo, de esos que salen del alma cuando uno entiende que algo se ha roto para siempre. Las rosas seguían floreciendo, pero su aroma había cambiado. Ya no olían a amor ni a recuerdo, olían a despedida. Me incliné sobre una de ellas, la más roja, y aspiré su perfume. Me supo amargo, como el té olvidado sobre la mesa. Esa noche no dormí. Caminé por la casa una y otra vez, tocando los muebles, abriendo cajones, buscando cualquier pista. Todo estaba igual, demasiado igual.
El cepillo en el baño, el reloj sobre la cómoda, los papeles en el escritorio. Solo faltaba él, como si se lo hubiera tragado el aire. Cuando el amanecer pintó las paredes de luz tenue, comprendí que estaba sola. No sabía si debía llamar a mis hijos, si debía llorar o esperar. La incertidumbre es una tortura lenta, y esa fue la primera de muchas noches en que me sentí suspendida entre la esperanza y el miedo. El jardín, que alguna vez fue mi refugio, se convirtió en un lugar que evitaba mirar. Sentía que la tierra misma sabía algo que yo aún ignoraba. Julián me observaba en silencio, pero tampoco preguntaba. Su presencia era un consuelo y al mismo tiempo un recordatorio de que algo, allá afuera o tal vez debajo de nuestros pies, no estaba en paz. Pasaron las horas y mi cabeza no dejaba de repetir las mismas preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había llamado? ¿Qué pudo haber pasado en ese camino tan conocido? La mente, cuando no tiene respuestas, inventa las peores. Y la mía no dejaba de dibujar escenarios que me helaban el alma. Llamé a Daniel y a Ana Lucía. Llegaron esa misma noche, con el rostro desencajado. Daniel intentaba mantenerse firme, preguntando por cada detalle. Ana, en cambio, se abrazó a mí sin decir palabra. Su llanto era suave, como el de una niña que aún no entiende del todo lo que ha perdido. Les conté lo poco que sabía. La llamada del oficial, el coche encontrado, las llaves puestas. Ellos se miraron, y supe que también temían lo peor, aunque ninguno quiso decirlo en voz alta. Durante los días siguientes, la casa se llenó de visitas, de murmullos y de preguntas sin respuesta. Vecinos, amigos, empleados de la empresa, todos querían saber. Yo solo repetía la misma frase. La policía está investigando. Pero en realidad, la policía no sabía más que yo. Cada mañana, abría las cortinas y miraba hacia el jardín. Todo seguía igual. Las rosas, la higuera, las bugambilias. Sin embargo, había algo en el aire, una quietud distinta, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Julián llegaba temprano, trabajaba en silencio y evitaba cruzar mi mirada. Lo notaba tenso, preocupado, como si supiera más de lo que decía. Una tarde, el oficial González vino a verme. Me pidió que reconociera algunas pertenencias encontradas en el coche. Estaban en el asiento trasero, dijo. Pero no encontramos ninguna pista más. Sobre la mesa colocó un reloj, una libreta y un llavero con las iniciales de Eduardo. Los toqué con cuidado, como si fueran objetos frágiles. ¿Cree que le haya pasado algo malo?, pregunté con voz temblorosa. El oficial suspiró. No podemos afirmarlo todavía. No hay signos de violencia, pero tampoco hay rastro de él. Asentí, sin fuerzas para decir nada más. Esa noche me quedé sola. Daniel había vuelto con su familia y Ana Lucía regresó al trabajo. En la casa solo quedaba el tic-tac del reloj y el viento moviendo las cortinas. Preparé té, pero no pude beberlo. Cada rincón me recordaba a Eduardo. El sillón donde leía, la taza con la que tomaba café, su abrigo aún colgado en el perchero. Todo estaba ahí, intacto, menos él. Salí al jardín buscando aire. El cielo estaba cubierto, y una brisa fría movía las ramas de la higuera. Caminé despacio hasta el rincón prohibido. La tierra seguía húmeda, como si alguien la hubiera regado esa misma tarde. Me incliné un poco, cerré los ojos y respiré. Ese olor seguía allí. Fuerte, denso, inconfundible. Sentí que me temblaban las piernas. No sé por qué, pero tuve la certeza de que, de alguna manera, el jardín estaba tratando de decirme algo. Algo que aún no podía entender. Retrocedí lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Esa noche soñé con Eduardo. Lo veía de pie en el jardín, bajo la higuera, sonriendo. En el sueño me tendía la mano, pero cuando intentaba alcanzarla, desaparecía entre la tierra. Me desperté con lágrimas en los ojos, y en ese instante supe que mi vida acababa de dividirse en dos, antes y después de su desaparición. Los días se convirtieron en semanas. La policía seguía investigando, pero sin avances. Los rumores comenzaron a circular. Que se había fugado, que lo habían secuestrado, que tenía deudas, que había una mujer. Yo no creía nada, o tal vez no quería creer. Una mañana, mientras tomaba el primer café del día, Julián se acercó con voz baja. «Doña María, anoche vi luces en el jardín.
Alguien estuvo allí. Se me heló la sangre. Corrí a la ventana, pero solo vi el amanecer pintando de gris las hojas de la higuera. No respondí. Tal vez era cierto, tal vez solo fue el viento. Me quedé mirando el horizonte, y sin querer, las palabras escaparon de mis labios. ¿Alguna vez han sentido que algo dentro de casa ya no les pertenece? ¿Sí o no? Era una pregunta lanzada al aire, pero también una confesión. Porque desde esa noche supe que mi casa ya no era mía. El jardín, las flores, el silencio. Todo se había vuelto parte de un misterio que apenas comenzaba. Después de la desaparición de Eduardo, el tiempo perdió su forma. Los días se sucedían uno tras otro como una misma sombra. A veces creía oír su voz en el pasillo o el ruido de sus llaves en la puerta, pero era solo el viento jugando con mi memoria. El jardín, ese pedazo de tierra que había sido testigo de nuestra vida, seguía allí, callado, esperando. Aquella mañana amaneció nublada. Un hilo de lluvia caía sobre las hojas y hacía brillar la higuera con un verde oscuro. Desde la ventana de la cocina la observaba como si el árbol respirara. Julián estaba en el patio, empapado hasta los hombros, barriendo las hojas mojadas. Su figura joven contrastaba con la tristeza gris del día. Cuando entró a la casa para resguardarse, dejó las botas junto a la puerta y me dijo con un tono nervioso que no le conocía: «Doña María, la tierra del rincón está muy cerrada. No respira. Si quiere, puedo removerla un poco para que el agua no se estanque». Lo miré en silencio. Durante semanas había evitado ese lugar, fingiendo no ver la humedad que se extendía poco a poco. Pero esa mañana, algo dentro de mí dijo que ya era suficiente. «Hazlo», le respondí, apenas audible. Salimos juntos. La lluvia caía fina, como un velo. Julián tomó la pala y caminó hacia la higuera. El sonido del metal hundiéndose en el barro fue tan nítido que me estremeció. La tierra se abrió blanda, casi como un pastel recién horneado. Con cada palada, un olor agrio, denso, se levantaba. No era el olor del abono ni de las raíces. Era otro, más profundo, más humano. «Está muy suave», dijo Julián, como si alguien hubiera cavado aquí hace poco. No contesté. Me limité a observarlo mientras mis manos temblaban dentro de los bolsillos. El viento soplaba desde el norte, moviendo las ramas del árbol, y tuve la sensación absurda de que la higuera nos miraba. De repente, el filo de la pala chocó con algo duro. Un sonido seco, metálico. Julián se detuvo, arqueó las cejas y empezó a apartar la tierra con cuidado. Pronto apareció una esquina de metal oxidado. «Parece una caja», murmuró. Me acerqué unos pasos. La lluvia caía sobre nosotros, fría, insistente. «Sáquela, hijo», dije en voz baja. «Con cuidado». Entre los dos levantamos el objeto. Era una caja rectangular, cubierta con plástico negro y cuerdas que se deshacían al tocarlas. Pesaba más de lo que imaginé. La llevamos hasta la cocina, dejando un rastro de barro en el suelo. Cada paso resonaba en el silencio de la casa, un silencio espeso que parecía contener la respiración del pasado. Encendí la luz, me puse los guantes de limpieza y miré la caja. No era grande, pero se veía antigua, como una reliquia. Julián me observaba con los ojos muy abiertos. «¿La abrimos?», preguntó. Asentí. Mi voz no salía. Él rompió el plástico con un cuchillo y soltó las cuerdas. El metal tenía manchas de óxido y barro. Buscó el cierre, forzándolo hasta que se dio con un chasquido. El olor que salió fue inconfundible. Mezcla de tierra húmeda, hierro y tiempo. Dentro había paquetes envueltos en tela, una libreta y algo que brilló con el reflejo de la luz. Me incliné despacio. Había fajos de billetes atados con gomas, joyas que creía perdidas hacía años, y varios sobres con documentos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El sonido era tan alto que juraría que Julián podía oírlo. «¿Qué es esto, señora?», susurró él. No respondí. Mis dedos rozaron uno de los anillos y reconocí el mío, el que Eduardo me había regalado en nuestro 20º aniversario y que desapareció meses atrás. Lo sostuve entre los dedos. El metal estaba frío, como si me devolviera todo el hielo de los años vividos en silencio. Me senté despacio. Julián esperaba una orden, una palabra, algo. Pero yo no podía hablar. Solo miraba aquella caja que parecía contener no solo objetos, sino toda una vida escondida bajo la tierra.
Durante unos segundos, nadie habló. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra las ventanas y el zumbido leve del refrigerador. El olor a tierra húmeda impregnaba la cocina. Julián seguía de pie, empapado, con la pala todavía en la mano. Tomé la libreta. Era vieja, de tapas de cuero gastado, y tenía la inicial de Eduardo grabada en la esquina. Mis dedos temblaban mientras la abría. Las primeras páginas estaban llenas de números, fechas, nombres que no reconocía. En otras había notas escritas con su caligrafía firme, esa que tantas veces había visto en los planos de sus construcciones. Proyecto Los Olivos, retiro de efectivo, entrega pendiente, cuentas separadas. Nadie debe saberlo. Cada línea era un golpe. Las palabras se mezclaban ante mis ojos, pero una idea empezaba a tomar forma. Eduardo había estado escondiendo dinero, joyas, documentos. No sabía por qué ni para qué, pero estaba claro que lo hacía a espaldas de todos, incluso de mí. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, una punzada amarga en el pecho. ¿Usted cree que el señor planeaba irse?, preguntó Julián en voz baja, casi temerosa. No lo sé, hijo, respondí, sin poder mirarlo. Tal vez sí. Tal vez ya lo había hecho desde antes, solo que yo no quise verlo. Guardamos silencio un largo rato. Afuera, la lluvia empezaba a amainar. Las gotas caían más lentas, como si el cielo también se hubiera quedado sin fuerzas. Tomé uno de los sobres de la caja. Dentro había fotografías. Algunas eran antiguas, de viajes de trabajo, de reuniones con socios. Pero entre ellas había una que me heló la sangre. Eduardo abrazado a una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa amplia. No era un retrato formal. Parecía tomada al descuido, en algún lugar cálido, quizás una playa. Detrás, una fecha escrita a mano. Chapala, febrero, el mismo mes en que desapareció. El aire se volvió espeso. Sentí que me faltaba oxígeno. Julián apartó la mirada, incómodo. Tal vez debería avisar a la policía, doña. Asentí, aunque en el fondo no quería hacerlo. No todavía. Quería entender primero. Quería saber hasta dónde llegaban las mentiras que habían vivido conmigo bajo el mismo techo. Dejamos la caja sobre la mesa y me quedé sola. Julián salió al patio, quizá para no ver cómo se me rompía el alma. Me quedé mirando todo aquello. Las joyas reluciendo bajo la lámpara, los billetes húmedos pegados entre sí, la libreta abierta en la misma página donde él había escrito mi nombre junto a una fecha tachada. Me dolía la cabeza. Sentía un zumbido en los oídos, una mezcla de ira y tristeza. Cerré la caja con fuerza, cubriéndola con una toalla. No podía soportar verla más. Caminé hacia el salón, encendí una vela y me senté frente a la ventana. Afuera, el jardín se extendía oscuro y silencioso, y la higuera, inmóvil, parecía observarme a través del vidrio. ¿Cuántas cosas más habías escondido de mí, Eduardo?, pensé. No buscaba respuestas. Solo necesitaba que el eco de su nombre no doliera tanto. Poco a poco, el cansancio me venció. Cuando desperté, ya era de madrugada. Fui a la cocina. La caja seguía allí, pero algo había cambiado. El suelo estaba manchado de barro fresco, como si alguien hubiera entrado con los pies mojados. Julián dormía en el cuarto del servicio, así que descarté la idea de que fuera él. Me quedé quieta, escuchando. La casa respiraba un silencio tenso, el tipo de silencio que precede a una verdad demasiado grande para ocultarse. Me acerqué de nuevo a la ventana. La lluvia había cesado. La luna iluminaba el jardín, y bajo su luz vi algo que me heló el alma. La tierra removida junto a la higuera. Otra vez. Por un instante quise despertar a Julián, pero no lo hice. Sabía que no estaba lista para enfrentar lo que fuera que esa tierra quisiera mostrarme. Cerré las cortinas, apagué la vela y susurré para mí misma, como si Eduardo aún pudiera oírme. Si hay algo más que debas contarme, hazlo pronto, porque no podré soportar otro silencio. Me quedé allí, de pie, viendo cómo la noche se tragaba el jardín. Y comprendí que los secretos, igual que las raíces de una higuera, nunca dejan de crecer bajo tierra. Amaneció con un cielo pálido, como si el día también temiera despertar. No recuerdo haber dormido. Me quedé toda la noche en la mesa de la cocina, mirando aquella caja cerrada que parecía respirar. La toalla con la que la había cubierto estaba húmeda.
Quizá por la lluvia, quizá por el sudor de mis propias manos. Cuando el primer rayo de luz se coló por la ventana, decidí abrirla de nuevo. No quería hacerlo, pero algo en mí necesitaba saber. No podía seguir imaginando. Debía ver con mis propios ojos qué más había escondido Eduardo bajo esa tierra. Saqué con cuidado los sobres que aún quedaban en el fondo. El primero contenía un pasaporte. Mi corazón se detuvo un instante. La foto era de mi esposo, pero el nombre no. Eduardo Morales Vega, en lugar de Eduardo Salinas Rojas. La fecha de nacimiento coincidía, el rostro también, pero la identidad era otra. Lo sostuve entre los dedos, sintiendo que el aire se volvía espeso. Debajo había varios documentos doblados, formularios de banco, contratos, papeles con sellos de otro país. Entre ellos, un boleto de avión arrugado con destino a San José, Costa Rica. La fecha era de hacía 4 años. Y había más, otro de 2 años después y otro más reciente, todos con el mismo destino. La punta de los dedos me hormigueaba. Seguí buscando, temiendo lo que encontraría. Entre los papeles apareció un sobre pequeño, cerrado con cinta adhesiva. Lo abrí con el filo de una tijera. Dentro había una fotografía. Eduardo, de pie sobre la arena, abrazando a una mujer joven de piel morena, con una sonrisa que me resultó insoportablemente viva. Detrás de ellos, el mar, un cielo turquesa, y en el reverso de la foto, la palabra nosotros. Me quedé sin aliento. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Julián, que había entrado a la cocina sin hacer ruido, me miró con preocupación. ¿Está bien, doña María?, preguntó. No pude responder. Le hice un gesto para que se acercara y le mostré la foto. Él frunció el ceño, sorprendido. ¿Es su esposo? Asentí con la cabeza. No necesitaba confirmar nada. Sabía que esa sonrisa no era la que yo conocía. Era otra, más libre, más joven, más viva. Debajo de la foto había una carta doblada en 4. Él sobrellevaba mi nombre, escrito con su letra, esa letra firme, segura, que tantas veces vi al pie de sus proyectos. La abrí. Las primeras palabras me hirieron como cuchillas. Si estás leyendo esto, significa que ya me fui. Perdóname. No supe cómo decirte la verdad sin destruirte. He vivido 2 vidas durante 15 años, una contigo, otra en Costa Rica. Allí tengo un hijo. No planeé que fuera así, pero el tiempo me arrastró. He dejado parte del dinero para ti, el resto lo llevaré conmigo. No me busques. Las letras parecían moverse sobre el papel, como si no quisieran quedarse quietas frente a mis ojos. Me quedé inmóvil, con la carta extendida entre las manos. Mis dedos estaban helados, como si sostuviera un trozo de invierno. Todo encajó de golpe. Los viajes, el teléfono apagado, las noches de silencio, el rincón prohibido del jardín. Eduardo no estaba desaparecido. Había decidido irse. Y lo había hecho de la manera más cruel, enterrando su doble vida bajo el mismo suelo donde crecieron nuestras flores. Me quedé sentada mucho tiempo, sin llorar. Ni siquiera podía. Había algo más hondo que la tristeza. Una especie de vacío antiguo, un cansancio del alma. La lluvia había cesado, pero el olor a tierra seguía flotando en el aire, mezclado con el perfume agrio del café frío. Julián se retiró despacio, entendiendo que necesitaba estar sola. Doblé la carta con cuidado, como si al hacerlo pudiera volver atrás el tiempo. La guardé de nuevo en la caja, pero ya no era la misma. Ahora no era un cofre de secretos, sino una tumba. Afuera, las bugambilias empezaban a desprender sus pétalos. Caían uno a uno sobre el suelo húmedo, sin hacer ruido, como si también se despidieran de algo. Y allí, entre el silencio de la casa y el murmullo del viento, supe que el amor no siempre muere por traición. A veces simplemente se pudre bajo el peso de las mentiras. Me quedé mirando la carta abierta sobre la mesa. Cada palabra parecía una herida nueva. No lloré. A cierta edad, las lágrimas ya no salen con facilidad. Solo se siente un vacío en el pecho, una especie de silencio que pesa más que cualquier grito. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. El jardín estaba cubierto de pétalos húmedos, como si el cielo hubiera querido alfombrar el suelo para una despedida. Las ramas de la higuera se movían con el viento, y por un instante creí escuchar su voz entre las hojas, susurrando mi nombre. Pero no era él.
Era el eco de los años compartidos, de las promesas que se habían marchitado sin que yo lo notara. Volví a la mesa. Tomé la fotografía de la mujer de piel morena. La observé detenidamente. Era joven, probablemente de la edad que yo tenía cuando conocí a Eduardo. Tenía los ojos llenos de luz, la sonrisa de quien aún no sabe lo que es perder. En el fondo de la imagen, el mar brillaba con ese color imposible que solo existe en los lugares donde nunca he estado. Durante años pensé que conocía a mi marido mejor que a mí misma. Creí saber lo que lo alegraba, lo que lo preocupaba, lo que lo hacía callar. Ahora entendía que, en realidad, había compartido mi vida con un desconocido. El Eduardo que dormía en mi cama, que rezaba conmigo los domingos, que bailaba boleros en la sala, no era el mismo que reía con esa mujer en la playa, y eso dolía más que su ausencia. El reloj de la cocina marcaba las 9. Julián regresó, con el sombrero en la mano, empapado de lluvia. Me observó un momento y dijo con voz baja: «Doña María, el cielo se va a abrir otra vez. ¿Quiere que tape la higuera?» Negué con la cabeza. «Déjala así. Que la lluvia limpie lo que tenga que limpiar». Me quedé sola de nuevo. Volví a leer la carta. Las frases finales parecían escritas con prisa. «No me busques. Cuida de ti. Perdóname si puedes». ¿Perdonarlo? ¿Cómo se perdona a quien entierra una vida entera bajo mentiras? Aún así, dentro de mí, una parte pequeña y cansada todavía lo amaba. No al hombre que se fue, sino al recuerdo del que pensé que era. Guardé la carta junto a los documentos y cerré la caja. La envolví con un paño limpio y la coloqué en el armario del fondo, donde antes guardaba la vajilla de los domingos. No sabía qué haría con ella, solo supe que no podía enterrarla otra vez. Los secretos, una vez descubiertos, ya no aceptan regresar a la oscuridad. Pasé el resto del día sin hablar. Preparé té, limpié la cocina, barrí el pasillo. Hacer cosas simples me ayudaba a no pensar. Pero cada tanto, mis ojos se desviaban hacia el jardín, hacia ese rincón donde todo había comenzado a desmoronarse. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, me senté en la terraza con una manta sobre los hombros. La luz dorada pintaba las paredes y las bugambilias dejaban caer sus últimas flores. Pensé en el hijo que Eduardo mencionaba en la carta. Un niño, quizá ya adolescente, alguien que llevaba su sangre, su sonrisa, sus gestos. Y sentí una punzada extraña. No de rabia, sino de tristeza por ese ser que nunca sabría quién fue su padre realmente. Miré hacia el cielo y susurré: «Ojalá seas feliz, donde quiera que estés». No era una plegaria por él, sino por mí misma, porque entendí que el perdón no siempre es un regalo al otro. A veces es la única forma de seguir respirando. La noche cayó despacio. Cerré la ventana y apagué las luces. Antes de irme a dormir, pasé una última vez por la cocina. La caja seguía en su lugar, silenciosa, pero su presencia llenaba toda la casa. Sabía que su contenido cambiaría mi vida para siempre, aunque todavía no entendía cómo. Subí las escaleras y me detuve a mitad del camino. Escuché un crujido leve, un golpe suave, como si alguien caminara en el jardín. Me asomé por la ventana. La higuera se mecía bajo la lluvia, y entre las sombras juraría haber visto una figura junto al árbol. Pero tal vez era solo el viento. Apoyé la frente contra el vidrio y cerré los ojos. El pasado, pensé, nunca se queda enterrado. Solo espera la lluvia adecuada para volver a salir a la superficie. La noche después de leer la carta fue larga, interminable. La lluvia golpeaba el techo como si quisiera borrar el mundo. Cada gota parecía un recuerdo cayendo, disolviéndose en el barro del jardín. No encendí las luces. Me quedé sentada en la cocina, envuelta en una manta, mirando la oscuridad. La caja seguía sobre la mesa, muda, como una presencia viva. El amanecer llegó sin aviso. Me dolían los ojos, la espalda, el alma. A media mañana, escuché el ruido del motor de un coche. Eran mis hijos. Daniel entró primero, con el rostro tenso, seguido de Ana Lucía, que llevaba el abrigo empapado por la lluvia. Apenas me vieron. Corrieron hacia mí. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Daniel, su voz quebrada. «¿Es verdad lo que dicen? ¿Que papá, que desapareció por voluntad propia?». Ana Lucía me abrazó sin decir nada. Yo no tenía respuestas, solo pude negar con la cabeza,
despacio, sintiendo que cada movimiento pesaba una vida entera. Les conté lo poco que podía. Les mostré la carta, los documentos, las fotos. Daniel las leyó con la mandíbula apretada. Ana Lucía las tomó con manos temblorosas y las dejó sobre la mesa, como si le quemaran. ¿Tú sabías algo, mamá?, me preguntó Daniel. No respondí, con un hilo de voz. No supe nada. Lo descubrí junto a ustedes. Hubo un silencio largo, denso. Luego Ana Lucía se apartó, mirando hacia la ventana. No puedo creerlo, murmuró. Toda mi vida creí que papá era distinto. Yo también dije. A veces, los que más amamos son los que mejor esconden sus sombras. Nos quedamos allí los tres, en esa cocina donde antes reinaba el olor a pan y café. Ahora todo olía a humedad, a desengaño. Julián entró un momento, con la gorra en la mano, y al vernos en ese estado, salió en silencio. La noticia se extendió rápido. Los vecinos empezaron a murmurar. Algunos se acercaron con compasión, otros con curiosidad disfrazada de preocupación. Yo apenas los oía. Sentía que el mundo seguía girando, pero yo había quedado detenida en un punto fijo del tiempo, justo entre la sorpresa y el dolor. Esa tarde, Daniel fue a hablar con la policía para confirmar lo que ya sabíamos. No había señales de violencia, ni rastro de Eduardo en el país. Los registros de viaje mostraban salidas frecuentes hacia Centroamérica. Todo coincidía con las fechas de los boletos guardados en la caja. Cuando regresó, me miró con una mezcla de ira y tristeza. Se fue, mamá. No lo secuestraron. No lo mataron. Simplemente, se fue. Asentí. No había nada más que decir. Ana Lucía se sentó a mi lado y me tomó la mano. ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguirle, respondí. No queda otra cosa. Pero en mi interior no estaba tan segura. Había días en que apenas podía levantarme. El cuerpo me pesaba como si cada paso arrastrara los años vividos junto a un fantasma. Me sorprendía mirando la puerta, esperando un ruido, una voz, una disculpa, pero solo llegaba el silencio. Esa noche, cuando mis hijos se fueron a descansar, me quedé sola otra vez. Me serví una taza de té que no bebí. La lluvia volvió, suave, constante. Cerré los ojos y escuché el sonido del agua cayendo sobre el tejado. Pensé en Eduardo, en la mujer de la foto, en el hijo que mencionaba en la carta, en la mentira tan grande que había sostenido sin saberlo. No lloré. Ya no podía. Hay dolores que no se expresan con lágrimas, sino con esa quietud que se instala en los huesos. Tal vez ya había llorado toda mi vida sin darme cuenta, en cada silencio, en cada renuncia, en cada noche, esperando una palabra que nunca llegó. Me quedé así, con la cabeza apoyada en la mesa, mientras la lluvia seguía cayendo. El sonido era casi hipnótico, como un reloj marcando el fin de algo. Los días siguientes fueron una mezcla de voces, silencio y recuerdos. Daniel y Ana Lucía se turnaban para quedarse conmigo, como si temieran dejarme sola con mi propio dolor. Yo les decía que no se preocuparan, que estaba bien, pero ellos sabían que mentía. Nadie está bien después de ver derrumbarse toda una vida. Una tarde, Ana Lucía entró en mi habitación con una caja entre las manos. Era la misma que habíamos encontrado bajo la higuera. Mamá me dijo con los ojos enrojecidos, ¿quieres que la tiremos? La miré largo rato. No sabía qué responder. Esa caja era mi pasado y mi ruina al mismo tiempo. Dentro de ella estaban las pruebas de la mentira, pero también los últimos rastros de la vida que conocí. No le dije al fin. Aún no. Ella asintió sin insistir. La colocó en el armario, en el mismo lugar donde la había puesto antes, y me abrazó. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, escuchaba el viento rozar las ventanas y pensaba en Eduardo. A veces lo odiaba, a veces lo extrañaba. En otras ocasiones me preguntaba cómo sería su vida allá, en Costa Rica, si realmente había encontrado paz o si solo estaba huyendo de sí mismo. Y me sorprendía deseando que estuviera bien, a pesar de todo. Porque eso hacemos las mujeres, incluso cuando nos hieren. Seguimos deseando que los demás estén a salvo. Daniel, más racional, reaccionó distinto. Pasaba horas revisando los documentos, buscando una explicación. Papá debía tener razones, decía. Algo no encaja. Pero yo sabía que, en el fondo, buscaba lo mismo que yo. Un motivo que hiciera soportable la traición. Una mañana,
Mientras barría la terraza, noté que el aire tenía otro olor. Ya no era el aroma pesado de la tierra húmeda, era un aire limpio, casi nuevo. El jardín comenzaba a reverdecer después de tanta lluvia. Las bugambilias volvían a florecer, tímidas, y las rosas, aunque marchitas, parecían resistir. Me quedé mirando la higuera. Aún me costaba acercarme, pero ya no sentía miedo. Sentía respeto, como si aquel árbol hubiera sido testigo de mi despertar. Ana Lucía se me unió en el patio. Mamá me dijo con ternura: ¿crees que algún día puedas perdonarlo? Su pregunta me sorprendió, pero no me molestó. La pensé unos segundos antes de responder. No lo sé, hija, tal vez sí, tal vez no. Ella sonrió con tristeza. Yo creo que sí podrás. Siempre fuiste más fuerte de lo que pareces. Me conmovieron sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez la fortaleza no estaba en olvidar, sino en aceptar lo que no se puede cambiar. Esa noche, volví a sentarme en la cocina, como en las noches más duras. Apagué la luz y escuché la lluvia golpear el tejado. No era la misma lluvia de antes. Ahora sonaba más suave, como un murmullo que acompaña, no que hiere. Pensé en mi vida, en los años compartidos, en las fiestas, las risas, los hijos. Todo eso había sido real, aunque también lo fueran las mentiras. Porque las dos cosas pueden existir al mismo tiempo, la verdad y la farsa, el amor y el engaño. Y tal vez ahí radica el misterio de la vida, en esa mezcla dolorosa de belleza y decepción. Apoyé la cabeza en la mesa y cerré los ojos. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí una calma extraña. No era felicidad, pero se le parecía un poco. Era el alivio de haber sobrevivido a la tormenta. En algún momento, sin darme cuenta, murmuré al aire: Eduardo, te perdono, pero no te olvido. No sabía si lo decía para él o para mí misma. El reloj marcó la medianoche. Afuera, el viento había cesado. La casa por fin respiraba tranquila. Miré las sombras en las paredes, las fotos antiguas en el estante, y comprendí que no todo estaba perdido. Mis hijos seguían allí, mi hogar seguía en pie, y yo seguía viva. Quizás el derrumbe no había sido un final, sino el principio de otra forma de estar en el mundo. Una donde el silencio ya no dolía, sino que me pertenecía. Los días posteriores al derrumbe fueron lentos, silenciosos. La lluvia se había ido, pero el aire seguía oliendo a tierra removida, a pasado que no terminaba de asentarse. A veces me sorprendía observando el jardín, esperando una señal, una explicación, cualquier cosa que me ayudara a comprender qué había sido real y qué solo una ilusión. Una mañana, mientras barría el pasillo, escuché el timbre. Julián se adelantó a abrir la puerta. Del otro lado estaba un hombre con uniforme, sombrero y una carpeta bajo el brazo. ¿La señora María Teresa Rojas?, preguntó con voz grave. Sí, respondí, con una sensación extraña en el pecho. ¿Pasa algo? Soy el teniente Cruz, de la Policía Federal. Necesito hablar con usted sobre su esposo. Lo invité a pasar a la sala. Se quitó el sombrero y se sentó frente a mí, con ese aire de quien trae noticias que no sabe cómo entregar. Señora, empezó. La investigación sobre la desaparición del señor Salinas ha avanzado. Asentí, esperando. Hemos recibido el testimonio de un testigo, continuó, un empleado del aeropuerto de Guadalajara. Dice haber visto a su marido subir a un avión privado la misma mañana en que declaró que viajaría a Chapala. El pasaporte que usó no coincidía con su identidad oficial. Me quedé en silencio. ¿Un avión privado?, repetí, casi sin voz. Sí, señora. Según los registros, el vuelo aterrizó en San José, Costa Rica. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Entonces, murmuré, ¿se fue del país? Es muy probable. La caja que usted encontró en el jardín corresponde, según los documentos, a parte del dinero que no alcanzó a llevarse. Estamos revisando movimientos bancarios y transferencias a nombre de un tal Eduardo Morales Vega. Escuché cada palabra como si viniera de muy lejos. Todo encajaba con una precisión dolorosa. La segunda identidad, las cartas, los viajes. El teniente Cruz me observó con respeto. Sé que esto es difícil, señora, pero necesitábamos confirmarlo con usted. No tiene que disculparse, teniente, respondí. Lo supe desde el momento en que encontré la carta. Él asintió con discreción.
Tomó algunas notas y me pidió firmar una declaración. Luego se levantó. Haremos lo posible por rastrearlo, pero, sinceramente, si ha salido en un vuelo privado, puede estar en cualquier parte del mundo. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se volvió y me dijo: «Por lo que vale, señora, a veces la verdad duele menos que la incertidumbre». Asentí, aunque no estaba segura de que tuviera razón. Cuando el coche del teniente desapareció en la esquina, el silencio volvió a la casa. Caminé hacia la terraza. El sol estaba alto, y el jardín parecía distinto, más nítido, más cruel. Las rosas rojas que Eduardo había plantado para mí seguían floreciendo, hermosas y vivas, pero ya no las veía igual. Cada pétalo me recordaba una mentira, cada tallo una promesa rota. Me incliné para tocar una de ellas. La espina me pinchó el dedo, y una gota de sangre cayó sobre la tierra húmeda. Así era nuestro amor, pensé, hermoso a la vista, pero lleno de espinas. Julián apareció en la puerta, con expresión preocupada. «¿Todo bien, doña María?» «Sí, hijo», dije, conteniendo el temblor en la voz. Solo me enteré de lo que en el fondo ya sabía. Él asintió sin decir nada. Se retiró hacia el patio, y yo me quedé sola frente al jardín. ¿Cuántas veces lo había llamado el corazón de mi casa? ¿Cuántas veces lo cuidé como si fuera una extensión de mí misma? Y ahora entendía que era, en realidad, la tumba de mis certezas. Allí, entre la higuera y las rosas, Eduardo había enterrado no solo dinero y papeles, sino también la verdad de su vida. Me senté en la banca de piedra bajo la sombra del árbol. El viento movía los pétalos caídos, y pensé que tal vez la tierra siempre termina devolviendo lo que se le confía, incluso las mentiras. El teniente tenía razón. La verdad puede doler menos que la incertidumbre, pero lo que nadie dice es que, una vez revelada, la verdad no deja de doler. Pasé el resto de la tarde mirando el jardín, sin hacer nada. La noticia del teniente Cruz había dejado un silencio más profundo que el de los días previos. No era el silencio de la espera, sino el de la certeza. Ya no había misterio, ya no había esperanza. Solo quedaba la verdad, desnuda, sin consuelo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí rabia. No contra Eduardo solamente, sino contra mí misma. Por haber creído, por haber confiado tanto, por haberle entregado mi vida sin guardarme nada. ¿Cómo pude no verlo? ¿Cómo se puede compartir la misma cama, las mismas comidas, las mismas oraciones, y no notar que al otro lado de la mesa se sienta un extraño? Entré a la casa. Todo estaba igual, pero ya no pertenecía a nadie. Las fotografías en la pared, las cortinas limpias, las tazas en la repisa. Cada cosa parecía formar parte de una escena congelada de una película que ya terminó. Me detuve frente a la foto de nuestra boda. Yo, con el vestido blanco y los ojos llenos de ilusión. Él, joven, seguro, sonriendo con esa calma que tanto admiré. Pasé los dedos por el marco y me di cuenta de que esa sonrisa era, en realidad, la máscara perfecta. La tarde cayó y el jardín empezó a llenarse de sombras. Julián regresó de regar las plantas. Me miró desde lejos, esperando alguna orden. «Déjalo así, hijo», le dije. «Que el jardín descanse». Él asintió, y antes de irse me preguntó: «Doña María, ¿cree que el señor algún día volverá?» Me quedé pensando. «No lo sé, Julián. Pero si vuelve, ya no encontrará el mismo lugar». Cuando la noche llegó, preparé una taza de té y me senté en la terraza. La luna se reflejaba sobre las hojas mojadas, y el aire traía ese olor a tierra limpia después de la lluvia. Cerré los ojos. Por primera vez, el jardín no me pareció un enemigo. Era solo un pedazo de tierra, testigo de mis errores y mis verdades. Dentro de la casa, el reloj marcaba las 10. Escuché mis propios pasos resonar en el pasillo, y de pronto, algo se me quebró por dentro. Me apoyé en la pared, cubrí el rostro con las manos y dejé salir un sollozo que llevaba años guardado. No lloré por él, sino por mí. Por la mujer que había sido, por la que había confiado ciegamente, por la que ahora debía aprender a vivir con una verdad que no pidió. Cuando el llanto se apagó, respiré hondo y volví a la terraza. El aire era fresco. Me di cuenta de que, a pesar del dolor, seguía viva. Y eso, de algún modo, era una forma de resistencia. Miré el horizonte. La ciudad dormía,
Y pensé en todas las mujeres que, como yo, han tenido que rehacerse después de una traición, en silencio, sin que nadie las aplauda. Y entonces me nació una pregunta, simple pero profunda. ¿Alguna vez han sentido que su propio hogar les mintió? ¿Sí o no? No esperaba respuesta. Era solo una manera de poner en palabras lo que dolía. Porque cuando una verdad se revela, no basta con saberla, hay que aprender a convivir con ella. Cerré los ojos y dejé que el viento jugara con mi cabello. Las bugambilias dejaban caer sus flores, una a una, cubriendo el suelo de un rojo suave. Pensé que tal vez así se ve la verdad. Hermosa desde lejos, pero dolorosa cuando se toca. Antes de ir a dormir, entré en la cocina y abrí la caja una vez más. No para mirar los documentos, sino para tocar la carta. Ya no me dolía tanto. Sentí que, de algún modo, la historia empezaba a dejarme en paz. Apagué las luces. En el silencio, escuché el canto lejano de un grillo. Me pareció una canción de despedida, y entendí que la verdad, cuando por fin se muestra, no destruye todo, solo cambia la forma en que uno mira lo que queda. Después de la visita del teniente Cruz, pasé muchos días sin hablar con nadie. No porque no hubiera palabras, sino porque ninguna parecía tener sentido. A veces pensaba en Eduardo, pero ya sin rabia. Era como mirar una foto vieja. Se reconoce la imagen, pero ya no duele. La verdad había dejado su marca, sí, pero también había abierto un espacio nuevo dentro de mí, un hueco donde podía crecer algo distinto. Una mañana desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, y por primera vez no sentí miedo. Caminé hasta la ventana. El jardín se veía cubierto de rocío, las rosas brillaban como si respiraran otra vez. Entonces supe que había llegado el momento de hacer algo que me devolviera el aire. Tomé café, me senté frente a la mesa y escribí en una hoja en blanco. Empiezo de nuevo. Esa misma semana tomé una decisión que muchos llamaron locura. Vendí la mitad de la casa, la parte más grande, la que daba a la calle principal. Con lo que obtuve, arreglé el ala delantera y la transformé en un pequeño local con ventanales abiertos hacia la calle. Lo llamé Libertad, Flores, Café. Los vecinos no entendían. Algunos murmuraban que era una excentricidad de viuda, otros que era una forma de distraerme del dolor. Tal vez tenían razón, pero no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que era solo mío. Julián, siempre leal, se convirtió en mi mano derecha. Lo nombré encargado del jardín y del vivero. Él sonrió con esa mezcla de timidez y orgullo que solo tienen los jóvenes nobles. Doña María, su jardín va a florecer como nunca, me dijo. Ahora la tierra respira. Sí, hijo, respondí, porque los secretos ya no pesan sobre ella. Los primeros días fueron agotadores, pero hermosos. Aprendí a cortar las flores al amanecer, cuando el sol apenas toca los pétalos. Descubrí que cada especie tiene su hora, su carácter, su manera de decir, aquí estoy. El jazmín huele más dulce antes de las 7, las bugambilias aguantan mejor el calor si se riegan con agua tibia, y las rosas siempre piden silencio mientras se cortan, como si doliera separarlas del tallo. Poco a poco, el local empezó a recibir visitas. Las vecinas curiosas entraban, pedían café y se quedaban hablando de la vida. Algunas traían encargos, flores para un aniversario, para un bautizo, para una tumba. Yo las escuchaba con paciencia, ayudándolas a elegir el color y el aroma. Aprendí que detrás de cada ramo hay una historia, y que las flores no se regalan, se confiesan. Cada mañana, antes de abrir, cortaba una sola rosa roja y la ponía en el florero del centro de la cocina. Era un gesto pequeño, pero simbólico. Nadie me regalaba flores ya, y sin embargo, las flores seguían siendo mías. A veces, al mirarlas, pensaba que la belleza no está en quien las ofrece, sino en quien las cuida para sí misma. El barrio empezó a cambiar conmigo. Los niños pasaban por la acera y saludaban. «Buenos días, doña de las flores». Yo les sonreía, y el sonido de sus risas llenaba la casa de una alegría sencilla, una que no recordaba desde hacía años. Por las tardes, Julián me ayudaba a preparar macetas pequeñas con mensajes escritos a mano, para empezar de nuevo, para perdonar, para recordar sin dolor. Las colocábamos en la vitrina, y la gente se detenía a mirarlas. Algunos entraban sin intención de comprar, solo para respirar el aroma. Una vecina me dijo un día, «Su tienda se siente diferente.
como si aquí las flores hablaran. Le respondí con una sonrisa. Tal vez lo hacen. Solo hay que aprender a escucharlas. Cuando el sol caía, cerraba el local y me sentaba en el banco del jardín. El aire olía a tierra limpia y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera. Ya no era la mujer que esperaba, era la mujer que sembraba. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Ya no eran los silencios pesados del pasado, sino pausas llenas de sentido. Me acostumbré a escuchar el murmullo del agua regando las plantas, el sonido de las tijeras cortando los tallos, el aroma del café mezclado con el de las rosas recién abiertas. A veces pensaba que, sin proponérmelo, había construido un refugio no solo para mí, sino también para quienes buscaban consuelo sin saberlo. Un jueves cualquiera, una mujer mayor entró al local. Llevaba un pañuelo azul en la cabeza y los ojos llenos de nostalgia. «Quiero un ramo», me dijo. «No para regalar. Para mí». Le preparé uno de alcatraces blancos. Mientras lo envolvía, me contó que había perdido a su esposo hacía 20 años y que aún no había aprendido a vivir sola. «Uno no se acostumbra», me confesó. «Solo aprende a respirar distinto». Sus palabras me tocaron profundamente. Le entregué las flores y le sonreí. «Las flores son buenas maestras», le dije. «Se abren, se marchitan, pero siempre vuelven». Ella asintió con lágrimas en los ojos. Después de que se fue, me quedé pensando en todas las mujeres que habían pasado por mi puerta, cada una con su historia, su herida, su manera de sostener la vida, y entendí que mi florería no era solo un negocio, era un espacio donde la tierra curaba, donde el dolor encontraba forma de belleza. Julián trabajaba con dedicación. Se ocupaba de los rosales, los esquejes, los pedidos a domicilio. Su energía joven llenaba el lugar de movimiento. Una tarde, mientras acomodábamos macetas en la entrada, me dijo con esa sonrisa suya tan franca: «Doña María, mire qué diferente está la tierra. Antes parecía muerta, ahora respira». Miré las rosas abiertas bajo el sol. «Sí», Julián, respondí. «Es que cuando se desentierran los secretos, hasta la tierra puede volver a vivir». Me di cuenta de que tenía razón. El jardín había vuelto a florecer. Las rosas eran más intensas, los tallos más firmes. No era solo el clima ni el abono. Era como si la casa entera hubiera decidido sanar conmigo. Por las mañanas, antes de abrir, me gustaba caminar descalza sobre el pasto. Sentir el rocío frío me recordaba que aún estaba viva, que quedaban cosas por sentir, por aprender. Cada paso sobre la hierba era una conversación con la vida, un acuerdo silencioso de seguir adelante. Mis hijos venían los fines de semana. Daniel me ayudaba con las cuentas del negocio, Ana Lucía con las redes sociales del local. Se reían al ver cómo la gente comenzaba a venir de otros barrios, solo por la florería de la señora que cuenta historias. «Mamá, te hiciste famosa», me decía Ana Lucía entre risas. «No, hija», respondía yo. Solo aprendí a vivir sin esconderme. Una mañana, mientras servía café a una clienta, me di cuenta de que el sol entraba por la ventana del mismo modo que lo hacía antes, pero ahora su luz me parecía distinta. No más dura ni más brillante, sino más verdadera. Era la luz que llega después de la tormenta, esa que no deslumbra, pero calienta. Empecé a escribir pequeños textos y a dejarlos junto a los ramos. Frases sobre la paciencia, el perdón, el tiempo. A veces veía a las personas leerlos y sonreír. Esa sonrisa era mi recompensa. Al final de cada día, cuando todo quedaba en silencio, iba a la cocina y cortaba una rosa roja, siempre una. La colocaba en el florero del centro, junto a la ventana. Era mi ritual, mi forma de recordarme que la belleza no desaparece con la edad ni con las pérdidas. Una noche, mientras colocaba la flor, Julián me miró y dijo con su voz serena: «Doña, las flores rojas que crecen en tierra que respira son más hermosas». Lo miré y sonreí. «Sí, hijo, porque ahora la tierra está viva, y yo también». Apagué las luces y me quedé observando el jardín iluminado por la luna. Las bugambilias se mecían suavemente y el perfume de las rosas entraba por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el pasado, pensé en mañana. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Los días comenzaron a tener la forma tranquila de lo cotidiano. El aroma del café por la mañana, el sonido de las tijeras cortando las flores, el saludo de los niños al pasar frente al local. Había algo reconfortante en esa rutina, como si la vida,
después de tanto caos, finalmente me hubiera tomado de la mano y me dijera en voz baja: «Ya está, ahora respira». Cada amanecer era distinto. El sol entraba por la ventana del taller y la luz se filtraba entre los pétalos de las bugambilias como una promesa. Julián llegaba temprano, siempre con una sonrisa y una nueva idea para el jardín. A veces traía semillas que encontraba en el mercado o en las afueras de la ciudad. Otras veces solo venía con un termo de café y una historia sencilla para contar. Su presencia se volvió parte del paisaje, una compañía silenciosa y fiel. El negocio crecía poco a poco. Las flores viajaban con mi nombre a casas, hospitales, iglesias. Las mujeres del barrio decían que mis ramos tenían algo especial, como si llevaran alma. Yo sonreía, porque en el fondo era cierto. Cada flor que vendía tenía una parte de mi historia, de mis pérdidas, de mis renacimientos. Una tarde de abril, mientras acomodaba unas rosas blancas, entró una pareja joven. Ella, con un vestido de lino y ojos grandes. Él, con una cámara colgada al cuello. «Queremos flores para nuestra boda», dijo ella, con la voz temblorosa de la emoción. «Algo que signifique esperanza». Me quedé mirándolos. En sus miradas vi algo que hacía mucho no veía: inocencia. Ese brillo de quien todavía cree que el amor puede resistirlo todo. Les preparé un ramo con lirios, gardenias y una sola rosa roja en el centro. Esta, les dije, es para recordar que incluso el amor más puro necesita fuerza para sobrevivir. La chica me sonrió con los ojos húmedos. «Gracias, señora. Usted habla como si las flores le contaran secretos». «Tal vez lo hacen», respondí. Cuando se fueron, me quedé observando el ramo que había hecho. Pensé en mi propio matrimonio, en los sueños que había enterrado bajo la higuera, y en cómo, de alguna manera, habían germinado en algo distinto: libertad. Esa noche, después de cerrar el local, me senté frente a la ventana. El cielo sobre Guadalajara tenía ese color violeta que solo aparece al caer la tarde. El viento movía las bugambilias, y las flores caían sobre la tierra, cubriendo el rincón donde antes había estado enterrada la caja. Ya no sentía dolor al mirar ese lugar. Sentía gratitud, porque fue allí, en ese mismo pedazo de tierra, donde la verdad me rompió y donde aprendí a volver a florecer. A veces me preguntan si volví a saber de Eduardo. La respuesta es no. Ni llamadas, ni cartas, ni señales. Y, aunque suene extraño, me alegra. No porque lo odie, sino porque aprendí a vivir sin esperar. Entendí que el amor, cuando se va, deja raíces. Algunas duelen, otras sostienen. Las mías me sostuvieron. Un domingo, mientras regaba las rosas, Julián se me acercó con expresión curiosa. «Doña María, ¿sabe qué pensé anoche?» «¿Qué, hijo?» «Que su jardín está como usted. Antes tenía flores, pero no respiraba. Ahora las flores crecen solas, sin que uno las empuje». Reí, mirando cómo el agua se deslizaba sobre las hojas. Tal vez porque ahora la tierra ya no guarda secretos. El comentario me acompañó todo el día. Esa frase, «la tierra ya no guarda secretos», se volvió un eco en mi cabeza. Tal vez era cierto. Tal vez había llegado el momento de cerrar el círculo, de dejar ir lo último que quedaba del pasado. Al caer la tarde, fui al rincón de la higuera. Llevaba conmigo una pequeña caja de madera. Dentro, solo una cosa: la carta de Eduardo, la misma que había encontrado meses atrás. La abrí una última vez. Leí sus palabras sin lágrimas, sin rabia, solo con la serenidad de quien comprende que la verdad también puede ser un regalo, aunque llegue tarde. Luego la doblé con cuidado, la puse dentro de la caja y la enterré bajo la higuera, no para esconderla, sino para devolverla a la tierra. Mientras tapaba el hueco, sentí el aire moverse suavemente a mi alrededor, como si el jardín me respirara encima. Levanté la vista y vi cómo el sol se desvanecía entre las ramas, pintando todo de un dorado cálido. Por primera vez en muchos años, sentí que mi historia me pertenecía. Ya no era la esposa engañada, ni la mujer que sobrevivió al abandono. Era simplemente María Teresa, la que floreció entre ruinas. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Soñé con el jardín, pero no como era antes. Lo vi más grande, más luminoso, lleno de caminos nuevos. En el centro había una fuente, y junto a ella una niña con un vestido blanco jugaba con los pétalos de las rosas.
No reconocí su rostro, pero sentí que me miraba como si me conociera desde siempre. Cuando desperté, la sensación era tan real que me quedé un largo rato sentada en la cama, con el corazón sereno. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. La florería seguía creciendo, y el jardín se llenaba de colores cada vez más intensos. Julián me decía entre risas que las plantas me obedecían, que solo florecían cuando yo las tocaba. No, hijo, le respondía, no me obedecen a mí. Solo sienten que ya no hay miedo. Y era verdad. Había aprendido a vivir sin miedo, sin la sombra del pasado. Una tarde de verano, mientras atendía el local, entró un joven de unos 20 años. Tenía el cabello oscuro, los ojos firmes y una timidez que me recordó a alguien. «Buenas tardes», dijo. «Busco flores para una tumba». «¿De qué tipo?», pregunté. «Rosas rojas», respondió con una sonrisa leve. «Eran las favoritas de mi padre». Algo en su voz me estremeció. «¿Cómo se llamaba su padre?», pregunté, sin pensar. El muchacho levantó la mirada. «Eduardo Morales». Sentí que el aire se detenía. El tiempo, de pronto, se dobló sobre sí mismo. Dijo. «¿Morales?», repetí, intentando mantener la calma. «Sí, señora. Murió hace unos meses, en Costa Rica». El corazón me dio un vuelco. El joven siguió hablando, sin notar mi agitación. Él siempre decía que en México había una mujer que amaba los jardines. Yo lo miré, intentando sostener la voz. «¿Tú eres su hijo?». «Sí, señora. Vine porque encontré una carta entre sus cosas. Decía que si algún día visitaba Guadalajara, debía traerle flores rojas a una casa con bugambilias en la fachada». No pude responder. Solo asentí, mientras una lágrima tibia me rodaba por la mejilla. Él colocó las rosas sobre el mostrador. «Quería conocer ese jardín», dijo. Mi padre decía que era el lugar más hermoso del mundo. Lo llevé al patio, despacio. Cuando cruzamos la puerta, el aire cambió. El sol se filtraba entre las ramas y el perfume de las rosas llenaba el ambiente. El joven se quedó quieto, mirando a su alrededor con los ojos brillantes. «Ahora entiendo por qué hablaba tanto de este lugar», susurró. «Aquí se siente paz». No pude evitar sonreír. «Sí», le dije. «Aquí todo vuelve a florecer, incluso lo que creíamos perdido». Nos quedamos un rato en silencio, escuchando el canto de los pájaros. Antes de irse, el muchacho me entregó un sobre. «Era para usted», dijo. Lo escribió antes de morir. Lo tomé sans decir palabra. Esperé a estar sola para abrirlo. Dentro había una hoja breve, escrita con la misma letra que conocía tan bien. «María Teresa, si alguna vez recibes esto, sabrás que mi final llegó lejos de ti, pero no sin ti. Lo que enterré no fueron mentiras, sino miedo. Gracias por haber sido la raíz más firme de mi vida. Si mi hijo llega a tu puerta, míralo sin rencor. En él puse lo mejor de mí». Leí la carta varias veces. No lloré. Solo sentí un calor suave en el pecho, como si el pasado se disolviera finalmente. Salí al jardín y miré la higuera. El viento movía las hojas, y entre ellas vi caer una flor roja justo sobre el lugar donde había enterrado la primera carta. Me incliné, toqué la tierra y sonreí. La vida, pensé, siempre encuentra una forma de cerrar sus propios círculos. Me senté frente a la ventana, con una taza de café, observando cómo el atardecer pintaba de oro las flores. Pensé en todas las mujeres que me habían escuchado, en las que alguna vez confiaron, perdieron y volvieron a empezar. Y sentí el deseo profundo de hablarles, no con tristeza, sino con esperanza. «Si tú también has tenido que reconstruirte entre ruinas», dije en voz baja, «dale like a esta historia. Cuéntame desde dónde la estás viendo. Quiero leerte. Y si mi jardín te tocó el corazón, suscríbete para seguir floreciendo juntas, una historia a la vez». No lo dije como quien busca público, sino como quien lanza una semilla al viento. Porque cada palabra que compartimos, cuando nace del alma, siempre encuentra tierra fértil en algún corazón. La brisa volvió a soplar, moviendo los pétalos sobre el suelo. Me quedé mirando el jardín, lleno de flores. Ya no era el lugar donde se enterraban secretos, sino donde renacía la verdad. Y supe, con una certeza dulce y tranquila, que por fin estaba en paz.